Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los árboles que me apasiona, de los cuales estoy totalmente enamorado. De hecho, tengo uno plantado desde chiquitito, ya debe tener casi, bueno, más de 2 metros, pero lo planté desde chiquitito, uno de los árboles que amo, que para mí es mágico, que es el drago, los dragos, vamos a hablar de los dragos. Y Hugo Luengo nos trae en esta sección un libro que lo voy a leer con tranquilidad, pero un libraco impresionante, se llama Morfología del Drago. Está escrito por su hermano, por Alberto Luengo Barreto, es un libro que está en todas las librerías en Canarias, un libro de lujo para tener en... Sí, como te dije, es un ladrillo. Bueno, un ladrillo me refiero, es un ladrillo porque tiene muchas páginas, pero es un libro de lujo, ilustrado, diseñado, pues vamos a ver, debe tener... No veo las páginas aquí que tiene, pero unas cuantas, ¿eh? Sí, por lo menos debe tener 300 o 400 páginas. Sí, 400 páginas, un libraco, además de un formato muy grande de libro. Sí, normalmente mi hermano tiene la buena costumbre de hacer libros, digamos, de un gran soporte técnico y sobre todo visual, porque están mega ultra ilustrados, el grueso, por cierto, con dibujos que son de él. Todos los dibujos y fotografías. Dibujos y fotografías, el grueso de los dibujos y las fotografías. Metamorfosis del Drago, qué bonito el título de este libro, ¿no? Sí, el drago es un árbol muy, muy curioso. Hay quien incluso ha dicho que no estamos ante un árbol, digamos, leñoso, obviamente, pero no deja por ello de tener un porte que lo hace arbóreo. Sí, lo hace árbol, aunque no sea árbol. No, aunque no sea, digamos, biológicamente árbol, pero su porte obviamente es arbóreo. Esa es otra de las discusiones. Y aparte tiene una magia, una fuerza. Yo cuando de hecho, el próximo lunes presento un acto en Icos de los Vinos, por la noche. Y el martes hago el programa lo haré desde Icos de los Vinos. Cuando me pongo allí debajo de ese árbol, que me siento ahí en un banquito, aquello es grandioso. Me pongo a ver digo ese, pero como cualquier otro, ¿eh? Sí, pero singularmente el drago dico es la mayor dracaena draco que existe en el mundo. Y luego bajo su sombra, entre otras cosas, está soportado un tema tan singular y tan importante como el turismo de Icos de los Vinos. Ya, qué maravilla. De todas maneras, dragos hay en toda Canarias. Hay dragos. Hasta en mi casa tengo yo uno. Te encuentras. Yo tengo un par de ellos en mi casa también, cultivados en macetas. Sí. Pero bueno, ahí están. Pero son chiquititos, ¿no? No, ya hay uno que tiene un porte importante que debe tener como 20 o 30 años. Lo que pasa que, claro, las macetas acaban convirtiéndose en bonsái, ¿no? Ya. Bueno, vamos a hablar de los dragos, ¿no, Hugo? Bueno, de los dragos y concretamente de una experiencia última con los dragos que hemos tenido, donde hemos visto que en la laguna, concretamente en la calle de la Mazurca, un drago que estaba en una casa particular, lo talaron el otro día, un drago que casi era centenario y que tristemente, por muchos esfuerzos que se hicieron, no consiguió la gente que lo llevaba, que ahora te comentaré el tema, digamos, hacer partícipe, en este caso al ayuntamiento, que es la administración, que obviamente tenía que haber liderado. Pero claro, el drago estaba dentro de una casa particular. Bueno, ¿no? Todos los dragos han estado históricamente en casas particulares, sin ir más lejos. El drago de Icos de los Vinos estaba en una casa particular y precisamente en 1917, cuando estuvieron a punto de cepillarse el drago, una organización de prebostes locales se organizó para comprar el drago, ¿no? En el año 17, o en el caso singularísimo del año 61,
donde el drago de San Antonio, que es un drago magnífico que también está en Icó, un poquito más arriba del... mientras lo estaba talando su propietario, que estaba en una casa particular, se rebeló el pueblo y lo rescató. Hoy todavía sobrevive con un tercio de su sección sachada, ¿no? Yeah. Bueno, ¿y el de la laguna qué ha pasado aquí? Bueno, en la laguna el drago este, que era un drago singular con casi un siglo de antigüedad. El drago tenía 13 metros de altura, 16 metros de copa, 6 ramificaciones y era el drago más importante vivo del municipio de La Laguna. Asombroso. Con esas condiciones, por mucho que estuviese en una casa particular, al ayuntamiento le competía liderar es decidir cuáles son las prioridades, el rescate de una pieza tan singular como este drago. Al final pasó lo que no tenía que pasar. Bueno, ¿no? Curiosamente, no sé cómo, pero la gente que lo estuvo intentando rescatar, entre ellos hay 2 personas que quiero citar específicamente porque coincide que forman parte del Comité Técnico Científico del Drago de Icó, que para que la gente también lo conoce. Yo creo que es el pie arbóreo mejor y más cuidado del mundo. Tiene todo un comité científico, me parece que hay 10 personas detrás que lo atienden y cuidan sistemáticamente, porque el mismo drago de Icó, hasta que vino Allen el americano, estuvo a punto de fallecer hace 30 años. Porque claro, los adultos tenemos la mala costumbre de morirnos. Yeah. Y bueno, estas 2 personas, Álvaro Fajardo y Arnoldo Santos Guerra, que mando un abrazo a Álvaro. Que los conocerás también porque... Bueno, Álvaro me enseñó a nadar a mí, imagínate. Imagínate, en el Puerto de la Cruz. Sí. Él era profesor de educación física. Uh-huh. Sí. Pues se lo daré de tu parte porque seguramente lo vea aquí. Y bueno, y se van perdiendo nuestros dragos, nuestros pies singulares, que aquí en el escrito que hacía el otro día sobre dragocidio, que es matar a los dragos, hay cuatro recientes pérdidas de dragos singulares de Tenerife, como es el de Pino de Oro, que estaba que viene del antiguo hotel Pino de Oro de Santa Cruz, encima del Mensei. Está el drago de la Laboral de la Laguna, que se perdió también hace unos años, el drago de Nazaret de Guimar o el de Domínguez Alfonso de la Ortava, todos ellos obviamente en ámbitos privados. Y diré una cosa que la gente no lo entiende, es que realmente uno de los mayores cuidados que hay que tener con los dragos es no regarlos en exceso. Totalmente de acuerdo. No, es que muchos de estos dragos han muerto por exceso de riego. Eso hay que decirlo. Concretamente el de la Laboral, que está un poco más arriba de la Mazurca, que estaba en un jardín de césped, de tanto regarlo feneció. No hay que regarlo. Hay que regarlo o el mismo drago de Franchi, que fue el drago más importante de Canarias, que era mucho mayor que el drago de Icó, y donde dicen que los guanches firmaron, bajo el cual dicen que los guanches firmaron el armisticio, estaba en los jardines de Franchi con un exceso de riego que motivaron que el drago feneciera. El drago no hay que regarlo, Prácticamente. Por lo menos el mío no se riega. Muy poco. Y además las raíces son raíces que van buscando el agua donde esté. Sí, donde esté el agua. Donde estén. Cuidado con regar el mismo drago que existía delante del ayuntamiento de Santa Cruz, uno que había no hace muchos años, feneció precisamente también por el exceso de riego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con este asunto lo que también asombró es que curiosamente después de las gestiones que hizo esta gente y muchos más con el ayuntamiento,
pues yo creo que fue la voz de alarma que utilizó el propietario para coger y traer un drago que, insisto, estaba, digamos, orgánicamente en un estado de mantenimiento perfecto. De todas maneras se ve, porque es enorme, como con una motosierra le cortan los brazos al drago y caen encima de unas construcciones. Sí, sí. Pero al final lo talaron totalmente. Está totalmente talado. O sea, se acabó el drago. O sea, el drago ya se acabó. Se acabó. Se acabó. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Es una pena. Es una pena porque, entre otras cosas, uno de los elementos que se proponían con el drago, que hubiese sido una iniciativa estupenda, de la mano del ayuntamiento, es modificar el tema. Luego comentaré un asunto importante y conformar con el drago una plaza que hubiese sido un motivo para una visita guiada, que directamente ya estaba hecha la plaza y el motivo, y que además está en una zona muy, muy próxima, porque está muy cerca de la Cruz de Piedra. El otro día, curiosamente, ya que hablo de la Cruz de Piedra, entré en Google Maps. Yo creo que si ustedes entran en Google Maps todavía estará puesta. Ese drago estaba reconocido en Google Maps, incluso Google Maps le había puesto el nombre del drago de la Cruz de Piedra. Y bueno, es asombroso que desde el cielo Google Maps nos tenga pillado y que el ayuntamiento no conociera la existencia de un elemento tan singular como es el primer drago de la laguna. Era este drago. Ya, y se acabó. Desapareció. Desapareció también. Qué pena, ¿eh? Qué pena el tema de los dragos, ¿eh? Sí. Y bueno, en el discurso del tema, digamos, de los dragos, ya que te gusta tanto... Bueno, nos manda un oyente, nos acaba de mandar una foto del drago que tiene en su casa. O sea que hay muchos oyentes que... Sí, porque luego hay muchos dragos y muchas vegetación singular que está al interior de los patios. Sí. En toda la laguna, en lo que es, digamos, el centro histórico, dentro de los patios que no vemos, hay un montón de ejemplares de dragos, palmeras y especies singulares, muchas de ellas, por cierto, de vegetación introducida, que están dentro y no los conocemos. Este drago, digamos, no lo conocía la mayor parte de la gente porque estaba en el jardín trasero de una casa, que el drago realmente desde la calle no se veía. Estuvieron, por cierto, barajando la posibilidad de trasplantar el drago, pero el drago, con sus 16 metros de copa y que pesaba 40, 50 toneladas, ni siquiera cabía por la calle de la Mazurca. Era imposible sacarlo técnicamente. Ya. ¿Y la reacción por parte de las autoridades no hubo? Bueno, en principio estuvieron las personas que te dije del Comité Técnico Científico reunidos con el ayuntamiento. Creo que no llegaron a estar directamente con el alcalde, sino con alguien que le señaló el alcalde, y al tema no le dieron mayor importancia, ¿no? Y bueno, en el escrito de mi sección semanal, que lo titulo bajo Dragocidio, señalaba que en este caso, siendo la laguna ciudad patrimonio de la humanidad, parece mentira que no hubiese tenido la sensibilidad suficiente como para incorporar dentro de sus elementos patrimoniales una pieza singular como es el mayor de sus dragos municipales, ¿no? Bueno, hay que protegerlos, hay que proteger a estos dragos, ¿eh? Sí, la protección obviamente tiene que ser activa. Y luego también en todo este asunto, a mí por lo menos me ha asombrado que estamos en un medio donde todas las administraciones, la Unión Europea, el Parlamento de Canarias, la autonomía, el Cabildo y los ayuntamientos se ponen a legislar de casi todo, y todas esas legislaciones, la más de las veces, no llegan a tener aplicación práctica. Defiende un desarrollo sostenible que en la práctica, por déficit de gestión, se acaba convirtiendo en un desarrollo todo lo contrario, insostenible. Y la laguna, que en este caso además era ciudad de patrimonio mundial de la UNESCO, parece mentira que no hubiese hecho el esfuerzo de salvarlo,
cuando la laguna está diariamente ejerciendo, digamos, la gestión. ¿Y cómo se podría salvar legalmente? No, bueno, legalmente había un mecanismo que no quisieron utilizar, que es el del artículo 59 de la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias, que permite, digamos, a cualquiera de estas administraciones, las que cité, como mecanismo preventivo, digamos, suspender el acto en este caso del talado, y concederse un plazo de 6 meses para buscar una solución. Eso hubiese sido, digamos, jurídicamente la solución perfecta, pero el propio ayuntamiento, contra la instancia de las personas que formaban ese comité científico y más gente que estuvo interesado en la iniciativa, rechazó ejercer esa iniciativa, que es quien único pudiese hacerlo. Realmente, al final, yo por lo menos voto a mi alcalde cuando sé que es capaz de ejercer su primera función, que es liderar aquellas acciones que se entienden prioritarias. ¿Y por qué el vecino quería talar su árbol? ¿No? Bueno, es que el vecino estaba gestionando, no sé en qué nivel estaba, una licencia de obra donde, digamos, en ese solar construía unas casas de 2 plantas de altura. O sea, que estaba gestionando para construir. Era viviendas, para hacer negocios. Sí, para hacer viviendas. Pero bueno, que era obviamente siempre hay que defender, yo soy el primero que lo hago, el derecho de los propietarios, porque estamos en un mundo donde debemos procurar la seguridad jurídica, pero entre el equilibrio de esos dos derechos, quien único podía y debía resolverlos el ayuntamiento. Es más, yo creo que el ayuntamiento tiene que trasladar a todos nosotros o a todos sus ciudadanos la posibilidad que, estando en esas circunstancias, siempre buscará una solución que económicamente compense al promotor de esas iniciativas. Lo que pasa es que en la realidad tampoco eso se ejerce, pero esa es la obligación del ayuntamiento. Y bueno, entre el equilibrio del derecho del propietario, que lo tiene jurídicamente soportado en las leyes, y la preservación del mayor pie arbóreo de drago de la laguna, yo creo que se tenía que haber buscado un equilibrio más razonable. ¿No hay ningún catálogo de dragos en Canarias? Bueno, curiosamente, bueno, hay ayuntamientos que tienen, digamos, hecho su catálogo arbóreo, por ejemplo, Santa Cruz, y donde los que tiene identificado en el contrato identificado, y después hay infinidad de iniciativas por parte del Cabildo, de la Autonomía y de no sé quién. El otro día me las comentaron, para ejercer, digamos, ese catálogo de árboles a proteger, pero que se empiezan a hacer las cosas, y en este bendito país empiezas, pero nunca acaban de consolidar las iniciativas. E independientemente de eso, cuando hay, digamos, árboles que ni siquiera se conocen porque no se ven desde la calle, salvo Google Maps, que los ve desde el cielo, es imposible que esas cosas se ejerzan. Pero tenemos que contar con los mecanismos preventivos que, digamos, que defiendan pies arbóreos, como es este caso, que era un árbol ya cuasi centenario y de una calidad impresionante, ¿no? Bueno, qué pena, qué pena cuando muere, cuando se tala, cuando se mata a un árbol de esto, ¿no? Un drago. Un drago en perfecto estado de salud. Y era enorme, yo vi las imágenes de... Que bueno, por cierto, en este libro puedes ver al final un drago que estaba en Cádiz, mayor que este drago, que pesaba como 60 o 70 toneladas en Cádiz, que pudieron, digamos, rescatarlo y trasplantarlo a otro lugar. Lo que pasa que, claro, estaba con un tejido viario que permitía hacer ese traslado, que fue una cosa asombrosa. Tú sabes que ayer estaba en Toledo y me pidieron un drago para plantarme, pero yo digo, yo no sé si el drago aguantará las temperaturas. Aguanta, es bastante, después es bastante rústico, se acomoda. Lo único que tiene es, digamos, en climas muy fríos,
sitios ponerlos más o menos protegidos. Sí, pero aguanta temperatura baja. Aguanta. ¿Sí? ¿Has visto dragos por ahí, por el mundo? Sí, hay dragos por todo el mundo. Bueno, California tiene una cantidad de dragos espectaculares. Lo que pasa es que está, digamos, que California también es muy grande, está hacia el sur, más o menos a nuestra temperatura, y después ya hacia el norte. Pues me pidieron un drago para plantar. Pues hay dragos precisamente que lo podrás comparar cualquiera en la casa de los dragos de ICO, donde son dragos hechos con la semilla del drago de ICO. Ya. Y tú dices que, por ejemplo, en Toledo aguantaría las bajas temperaturas. Sí. Y bueno, y luego tienes la posibilidad de ponerlos en interiores, donde estaría perfectamente resguardado. No, en interiores. Pero aguarda, en sitios un poco protegidos aguantaría perfectamente. Que bueno, es un árbol. Porque al final el drago es bastante rústico. Lo que pasa es que en esa rusticidad lo que no podemos abusar es del agua. El agua acaba matando a los dragos. Pero, ¿y en un sitio donde llueve mucho? En Toledo tampoco llueve mucho. Pues me pidieron un drago. Querían pues drago. Se lo puedes mandar, y yo te recomendaría que se lo mandases de semillas del drago, que las puedes comprar en la casa de los dragos. Bueno, pues lo haré. Lo mejor es mandar un drago chiquitito o llevar un drago chiquitito. Un drago chiquitito. Un drago pequeñito. Te los venden allí, son dragos que igual nada. Pues lo haré porque me pidieron un drago, y para mí un drago es quizá el árbol más importante de Canarias, ¿no? Y luego al interior se dan perfectamente. Ya. Hay un drago, por cierto, que también me llamó la atención en los almacenes web y en interior, bueno, en un patio interior, que es espectacular también. Al interior se dan estupendamente. Bueno, pues qué pena que muera un drago en Canarias, ¿no, Hugo? Hombre, este es una pena, porque ya te digo que hubiese sido además una oportunidad de haber hecho una plaza urbana, que directamente la plaza hubiese sido la maceta de este drago, que se lo merecía por su singularidad. No cabe que el dinero, la ambición por tener dinero y por hacer cosas, lo mismo drago, da lo mismo lo que sea. No, pero que bueno, aquí estamos ante la colisión de dos intereses que, insisto, en la sociedad que vivimos, y yo soy el primero que lo defienda. Estamos en una sociedad donde tenemos que defender la seguridad jurídica, pero cuando colisionan dos intereses, obviamente quien está obligado a liderar y resolver ese conflicto, en este caso hubiese sido concretamente el alcalde de La Laguna. ¿Y cómo se enteraron? Porque avisó a alguien, un vecino. Las imágenes que tú tienes, tú tienes desde el interior, y todo el proceso del talado, están hechos por una vecina sensibilizada que atendió el tema y que ha corrido esa imagen por media isla. Claro. Lo que pasa es que el propietario fue rápido, Hombre, al final, digamos, la iniciativa de protegerlo, lo que indujo es la rápida gestión del propietario por talarlo. Pues habrá que hacer un censo de dragos centenarios en Canarias, Bueno, de dragos y de pies vegetales que exijan protección, donde ya te digo que hay muchas iniciativas de ese tipo. Concretamente Santa Cruz los tiene incorporados en su catálogo, soportados en la nueva ley del patrimonio, que también reconoce la singularidad de las especies de los pies arbóreos, y yo creo que ese ejercicio tendrían que ejercerlo el grueso de las administraciones, y en defectos municipales, obviamente, pues tenemos cabildos, tenemos autonomías, tenemos un montón de entes que al final, como te digo, yo estoy aburrido de ver iniciativas que se inician con buenas intenciones y que al final no se acaban consolidando. Bueno, pues nuestro mensaje es que si tiene un drago hay que protegerlo. Así es. Hay que protegerlo, porque para mí es un árbol mágico, de verdad. Yo me paso horas mirando el drago. El otro día, por cierto, no sé si yo te dejé el libro que hice, sí, pues te lo traeré, porque ahí hay unas fotos estupendas donde aparecen precisamente Álvaro Fajardo y otro conservador del comité científico dentro de la cueva del drago icolovino, ¿no? Que tiene 5 o 6 metros de altura, y que precisamente, digamos, esa fue la clave
que planteó Allen el americano para conservar un drago que estuvo a punto de fallecer por la pudrición del interior de la cueva, que no estaba ventilada. Bueno, Hugo, muy interesante el artículo que escribiste en el periódico El Día. Fue el sábado pasado, El sábado ¿no? pasado. El sábado pasado, que lo pueden encontrar en internet. O sea, Sí, el título es, Hugo, el título para Dragocidio. Dragocidio, Sí. que es el, bueno, pues, Matar al drago. matar a un drago estos últimos días. Hago en el arranque la gracia de no llamarlo draguicidio, precisamente por la confusión de Mario Draghi, Sí. que es quien está intentando, digamos, salvar a Europa de todos sus conflictos, pero Europa se niega a asumir las recomendaciones que le traslada Mario Draghi. Hugo, hasta la semana que viene. Un Pues abrazo. en la semana que viene, por cierto, te anticipo que hablaremos de la vivienda vacacional, De la nueva ley. de la nueva ley. De la nueva ley. Bueno, muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Me encanta ese tema porque hay bueno, que empezar. Tú además que eres conocedor de Me los temas turísticos, Me encanta, yo creo que el gobierno ha ido por una solución que es absolutamente catastrófica. Bueno, eso la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pues en eso quedamos. Comprometido te dejo. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.